Espérense. Ya. Muy buenos días, chicos, chicas. Bienvenidos a este podcast Voces en Silencio. Aquí su locutor amigo Leónidas Fernando Cárdenas Aguilera. Y gracias a todos por estar aquí. Hoy queremos abordar un tema en el cual se ha estado escandalizando un poquito más ya en estos tiempos. La corrupción, el crimen, la violencia y el narcotráfico. Creo que hoy en día es fundamental entender cómo estos elementos están interconectados. Aquí mi compañera Paula, podríamos empezar contándonos sobre tu experiencia como periodista, en este caso que tú conoces es de este campo, si nos pudieras abordar un poquito de tu conocimiento en este caso. Pues sí, Leonidas, mira, ya he tenido varios tiempo investigando sobre el narcotráfico y pues la verdad, o sea, está preocupante porque, o sea, la corrupción, pues la verdad sí, bueno, la corrupción en las fuerzas de seguridad y en el gobierno, pues sí está fuerte y pues la verdad, si no hubiera corrupción, los narcotraficantes no tendrían pues el mismo poder, o sea, la mayoría de veces las autoridades son cómplices o cuando pasa algo así sobre un delito, pues el gobierno, las autoridades, pues simplemente se hacen los que pues no ven, ¿sabes? Entonces, pues la corrupción, la verdad, sí está pues muy, pues muy preocupante, la verdad. Está muy fuerte en este caso, porque bueno, se ha visto que últimamente los políticos también en este caso han estado coludidos con este tipo de narcotráficos. En este caso, a lo mejor algunos recuerdan el historial de algunos políticos en este caso. Algunos se pueden hacer, algunos de la vista gorda, les pagan dinero en este caso. Pueden ser que el narcotráfico en este caso, con el poder político, podemos decir, es yo te pago esto y tú me pagas aquello y nadie hace nada. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Así es como se está manejando, yo creo que hoy en día, de vista. En este caso, pues sí, está un poquito ya más fuerte la situación. Mi compañero, Ángel, tú no puedes decir algo que puede aportar un poquito a este tema que también está acompañando el día de hoy. Bueno, pues yo soy Ángel Daniel y yo no tengo ahorita ningún problema. O sea, ahorita la he pasado tranquilo, lo he pasado bien. Pero el detalle es que he escuchado entre comentarios que ha habido personas a los que sí han tenido problemas derivados a este tipo de cosas. Sí me he fijado un poquito más a detalle con otras personas que también conozco que son cercanas, que han vivido en un entorno de violencia muy, digamos que muy exasperante, porque pues no pueden hacer nada con esto por, por la misma forma en la que no reciben la suficiente ayuda. Eso, la verdad, Ángel, eso es muy cierto. Hay a veces problemas y a veces hay también consecuencias que afectan a terciarios, tanto a secundarios también, que afectan de un cierto modo también, puede ser tanto social o económico, cualquier manera puede afectar. Pero también creo que hay esperanza. La participación ciudadana, en este caso, yo creo que puede ser un motor de cambio. Si la gente se une y exige transparencia y justicia, en este caso, podemos seguir luchando y podemos empezar a desmantelar estos sistemas. Es lo que yo puedo creer. ¿Por qué? Porque si podemos en este caso, si podemos contra los poderes corruptos, el narcotráfico dejará de existir. ¿Por qué? Porque son casi su fuente de dinero. Y en este caso yo creo que sí se puede realizar algo contra ellos, pero obviamente pues está el temor a
sí, o sea, está el temor en este caso. O no sé, la verdad. ¿Tú qué opinas, mi compañera Paula, en este caso? Pues sí, Leo, la verdad sí estoy de acuerdo contigo. La verdad, en mi trabajo, bueno, en todo este tiempo que he estado investigando sobre el narcotráfico, he visto cómo las comunidades pueden, o sea, levantarse contra la corrupción y la violencia. Pero pues, sin embargo, hay un gran riesgo, ya que muchos activistas pues también han sido amenazados o incluso asesinados por denunciar estas prácticas. Entonces, pues la verdad sí es triste ver cómo aquellos que quieren hacer el bien son silenciados. Sí, pues sí, en este caso, pues sí. La gente puede levantarse en voz y realmente puede mover montañas una persona. El chiste es de que pueda y quiera. Eso es lo que se debe de hacer. Y compañero, Exacto. ¿tiene algo? Este, Eso. este, es, este podcast está patrocinado por un jabón especial, se llama ActiFresh. Este jabón precisamente tiene una sustancia en la que no se le permite pegarse los cabellos, sea de cualquier parte del pelo, sea de los brazos. El detalle es que este jabón no se le pega a ninguno de estos. Y como nosotros en podcast estamos patrocinados por este. Así que cómprenlo en 18.99 aquí en los mercados de bienestar. Muchas gracias por ese anuncio y regresamos al podcast Voces en Silencio. Estábamos dialogando sobre el tema de violencia, crimen y el narcotráfico. Pero en este caso, yo puedo decir como locutor en este caso, yo puedo decir que a lo largo de mi vida, en este caso, a lo mejor he experimentado algunas situaciones de violencia o no me ha tocado ver un tema así de narcotráfico grande, pero sí me ha tocado ver un caso pues, de violencia o de crimen. Ahora, este, sí, me ha tocado ver eso y es algo muy triste, la verdad, pensar cómo a veces el miedo nos puede influir hacia nosotros las personas de una manera tan increíble como lo es como lo es el narcotráfico y, y todas esas partes. Y la verdad sí es algo que puede ser algo, algo implementador y algo aterrador, la verdad. Como dijo mi compañero, por la violencia es algo muy fuerte, lo que puede, por ejemplo, un caso sería en la escuela, lo que se podía dar una solución sería programas de medición y resolución de conflictos. ¿A qué queremos, qué podemos hacer con eso? Las escuelas que pueden enseñar habilidades de mediación y resolución de conflictos. Esto puede ayudar a jóvenes como nosotros a manejar sus diferencias de manera pacífica y evitar la violencia. Así podemos evitar que hayan casos de bullying. Otro ejemplo sería, como mencionó mi compañero sobre la violencia, podemos también solucionarlo con apoyo psicológico y emocional. Hay jóvenes como nosotros que sufren problemas en en sus casas a través de sus familiares. A tener apoyo psicológico y emocional, la escuela tiene que poder promover psicología para que los alumnos no lleguen a la escuela con tantos problemas en su mente y no piensen en problemas en tener en violencia que pueden contraatacar a sus compañeros en caso de que se enojen. Bueno, de hecho sí, la violencia es un tema que ha abarcado en este tema de las escuelas, ha abarcado mucho dentro de la relación con el bullying, pero no simplemente también, porque la mayoría de las personas a las que tienen problemas en su casa suelen tener problemas en la escuela, y son cosas que se han argumentado mucho entre psicólogos. Por ejemplo,
en la forma en cómo molestan a un chamaquito desde su casa, puede ser que su conducta derive mucho a la violencia. Y viviendo en un entorno de violencia, qué mejor que aprender de lo que más has visto en tu entorno y tratar de replicarlo. ¿Cómo? Puede ser replicándolo de otra forma, golpeando a sus compañeros, hablando mal de ellos. Son cosas que derivan mucho, se toman mucho de la mano. En tanto a la violencia, también hay muchos problemas de ciberbullying dentro de la escuela, porque no solo nos estamos hablando sobre problemas dentro de un entorno, sino también hay violencia cibernética. Así como hay violencia presencial, también hay violencia virtual. Y son factores que dejan mucho de sí mismo, de cada persona, a la forma en cómo uno se forma éticamente y moralmente, ya que la violencia es un tema muy, muy, muy serio en este tipo de aspectos. Yo digo que parte de que de su gran influencia a niños puede ser también el entorno familiar. Yo creo que eso también puede, yo creo como compañero Ángel, ya que puede ser en un entorno escolar o en un entorno virtual ya incluso, ya también puede ser también el problema, el factor principal, yo creo que puede ser un entorno familiar. ¿Por qué? Que depende de cómo sea la educación que los papás en este caso le dan a los hijos. Si el niño vive en un ambiente que sea de violencia, el niño va a crecer con el entorno de la violencia. Puede ser que en un futuro, Exacto. puede ser que en un futuro sea algo malo, pase a ser algo malo, puede que no, pero pues el factor principal yo creo que es la familia, o sea, que se define todo más en la influencia de la familia. Entonces, a través de todo esto, ya también existen los famosos, se puede decir, pues ya ahora los jóvenes, la música incluso ya es un método transmi- de transmisión para los narcos, o sea, ya está el narcocorrido, o sea, ya existe también eso. De esa manera, los jóvenes pues lo ven atractivo y pues literalmente se buscan estar con ellos, o sea, no se coluden De hecho, inmediatamente, les atrae exactamente. Entonces, ¿qué podemos, nosotros, yo creo que, nosotros podemos hacer como sociedad para, para no, sino proponer esos cambios? ¿Cómo podemos u- nosotros que las voces de las víctimas que en algún momento por el narco, por la violencia, ya ha habido muchos casos de muerte aquí en Salamanca, también en Guanajuato, somos el primer estado en violencia, en México también, ahorita la violencia está tal, el cambio de ahorita de la nueva presidenta, hubo un caso de que asesinaron a varios en una furgoneta para recibir a la nueva presidenta, o sea, estamos hablando de algo ya a escala literalmente mayor. ¿Y qué se hace al respecto? Yo no he visto, la verdad, un cambio. ¿Por qué? Porque puede ser las famosas extorsiones. En este caso, ya sí. que las presidentes puede ser ya a los presidentes de Salamanca. No sé, la verdad. ¿Quieres decir algo, Ángel? Mm, Pues más que nada, no hay así como dicha cosa concreta para poder solucionarlo, ya que tenemos de problema como esto desde hace un buen. Tenemos sexenios de presidentes desde hace un montón aquí en México y de hecho aquí en Salamanca, de que la mayoría casi no ofrece cierta ayuda. Sí, han habido cambios, pero luego con otro cambio de otro presidente, volvemos a lo anterior y es cuento de nunca acabar. Porque aún así, aunque nosotros propongamos soluciones para ese tipo de cosas, para que se lleven a cabo tienen que pasar por muchas cosas y lo único que cuenta sería la participación ciudadana.
porque si nosotros no hacemos algo como sociedad, tratamos de eludir a las fuentes de información para que los presidentes puedan ver esto y puedan hacer un cambio, hay que hacerlo de forma activa y todos juntos, en pocas palabras. Aún así, he visto mucho de lo que acabas de mencionar de los narcocorridos y todo eso, porque la violencia, el narcotráfico tiene que ver mucho con la violencia y la corrupción, ya que el crimen organizado en este caso se dedica a hacer casi todo tipo de cosas. En nuestro caso, la mayoría de los niños, adultos o jóvenes no carecen mucho de autonomía o casi no tienen en su entorno lo que es para ellos bueno o no, por lo que a lo mejor la decisión de cada persona que toma al escuchar estas canciones o al ver cualquier serie relacionada a esto, le llama mucho la atención, simplemente porque no es nuevo, es algo que hemos vivido durante mucho tiempo y como son cosas que son temas muy relacionados, pues simplemente al ver ellos este tipo de cosas, se meten en la idea o entran mucho en el papel protagónico de las personas para tratar de actuar en ese tipo de cosas. Y es ahí donde entra otra vez la violencia cibernética, que se puede tratar de muchas formas, pero simplemente no se puede porque la política de cada aplicación o de cada red es muy nefasta. Y lamentablemente para que pueda hacer un cambio, necesitamos nosotros como ciudadanos este, mm, tratar de reportar este tipo de cosas. Cualquier fotografía, cualquier video, porque prácticamente hay muchas cosas de las que se toma justo este tipo de cosas. Y lamentablemente no ha habido casos de que se haya contrarrestado este tipo de cosas, más de un 10 o 20%. Bueno, alguno de mis compañeros a lo mejor va a tratar de explicar más o menos, porque como mencionaba mi compañero Leo, sí tiene muchas cosas de factores, muchas cosas relacionadas. ¿Alguno de ustedes que quisiera aportar? Yo, yo Ángel, pues mira, una forma de, como, una forma que nos podemos asegurar que las voces sean escuchadas, pues es utilizar los medios de comunicación, ¿sabes? Ya que esos tienen pues mayor alcance, por ejemplo, las noticias, las redes sociales, o sea, o sea, ¿cómo digo? Esos medios de comunicación pueden, bueno, esos medios de comunicación atraen más a las personas, por ejemplo, en las noticias de la televisión, por ejemplo, las señoras, por ejemplo, ahorita en las redes sociales, pues a nosotros como jóvenes que pues siempre ponen de que lo que pasa en las ciudades, o sea, pues en todo, ¿sabes? Creo que los medios de comunicación sería es una buena forma para visibilizar las historias, ¿sabes? Las plataformas digitales ofrecen una oportunidad para amplificar esas voces y generar conciencia sobre la situación. Como dijo mi compañera Paula, el narcotráfico es un comercio ilegal de sustancias controladas. Este fenómeno está a nivel mundial. Varios aspectos actuales del narcotráfico se refieren a la cadena de valor narcotráfico. ¿Qué queremos decir con eso? El narcotráfico ha evolucionado y se ha integrado en economías locales que ya se puede vender en cualquier parte, ya no es tan difícil, ya no es tan difícil consumirlo. Aquí, ¿qué decimos? Jóvenes como nosotros de 17 años, ya se les hace muy fácil consumir drogas porque son fáciles de conseguirlas, ya no es tan difícil conseguirlas. Y eso ha influenciado mucho para el comercio. Otros aspectos también son como la corrupción y debilidad institucional. Este es un factor muy importante en el mundo del narco. La falta de confianza en la policía y autoridades dificulta la implementación de políticas. Esto va efectiva para combatir este problema y eso hace que ya se haya expandido. Esto causa que, que Estados Unidos nos esté echando culpa a México por decir que los narcos van
dando el comercio en las drogas. Bueno, de hecho sí, lamentablemente, porque la mayoría de los productores como Colombia o México, los consumidores siempre suele ser Estados Unidos y nosotros mismos, ya que tan fácil es conseguir droga que hasta incluso chamaquitos de secundaria saben con quiénes ir a comprarla. Lamentablemente son casos que al día de hoy afectan mucho nuestro entorno, ya que jóvenes, niños y adultos consumiendo sustancias ilícitas, es un problema muy grave para la salud. Y tal es el caso de la salud, que tienen que ser rehabilitados dentro de cualquiera, como nosotros le conocemos, anexo, donde reciben la rehabilitación para poder desintoxicar o por lo menos ayudarlos a que recuperen algo de habilidades que perdieron durante el consumo de esta sustancia. Son casos que también son muy hablados dentro de un entorno nacional e internacional, porque no solo México es el único que ha sido afectado por jóvenes consumiendo drogas. Al igual que en otros países, la mayoría de los productores, como mencionaba que era Colombia o México, e incluso parte de Centroamérica y América Latina, la mayoría de los consumidores son países como Estados Unidos, España y cualquier otro país que esté relacionado a este vínculo que se toma mucho en cuenta. Lamentablemente es algo que nosotros no podemos, aunque sí han habido han habido operaciones de centinelas para evitar la preventa de estas cosas, tanto así que en cuanto llegan a interrumpir en una casa, siempre encuentran bolsas con droga, con cocaína, incluso con marihuana, que es una sustancia digamos que, muy nociva para nuestra salud. Como dijo mi compañero, al comprar las drogas estamos impulsando el comercio que se va expandiendo a varias localidades. Por eso, una prope- por eso a los jóvenes hay que enseñarles que darles clases, pues la escuela debería promover unas clases sobre drogas para evitar que se droguen. Pues bueno, Mm, pasamos a un comercial. En este caso, hoy les vamos a presentar, ¿alguna vez has querido llevarte, en este caso tu recámara, a cualquier diferente lado de ciudades? Pues yo nomás. En este caso les venimos a presentar un invento innovador que ahora tu cama será posible, todo lo que está en tu cuarto será posible llevártelo en una sola cosa. En este caso, todo esto será incluido por varios paquetes. Será incluido por un paquete que será, el primer paquete cuesta 150 pesos, así como lo oyen, 150. El segundo es 200 y el tercero, que es el premium, 350. Todo esto es un invento que nos acaban de mencionar para que esto lo podamos promocionar aquí en nuestro podcast. Así como lo oyen, ya no dejes, ya no esperes de que tu recámara, esperes a que llegues a tu casa. La puedes llevar contigo a cualquier lado del mundo. Solamente es con un clic de distancia. Y regresamos al podcast. Bueno, regresamos al podcast Voces Silenciadas. Este, Platicábamos mucho sobre el consumo de sustancias. Este, mm, ¿Alguien más que quisiera agregar algo para concluir este pedacito de tema y continuar con los demás? em, pues sí, ¿no? Bueno, es muy cierto y es importante que se haga caso para prevenir el consumo de drogas y el narcotráfico. La prevención es una clave para evitar que las personas se involucren en el narcotráfico para prevenir el consumo de drogas.
porque bueno, como sabemos, daña en la salud física y mental, adicción y dependencia, problemas de seguridad y violencia, impactando negativamente en la economía y en la sociedad. Es importante que se tomen las medidas, en especial en Salamanca, para prevenir el consumo de drogas y el narcotráfico y para brindar apoyo y tratamientos a las personas que se han involucrado en estas actividades que son ilegales y muy peligrosas. Como comentó mi compañera Lovely, debemos enfocarnos también en todo lo que ha estado pasando alrededor o todo lo que ha pasado en la historia sobre este tipo de temas, porque no es algo que se ha visto nuevo, es algo que ya lleva muchos años atrás y que está resonando nuevamente, pero todavía está resonando más fuerte. Debemos enfocarnos, yo creo, también en las víctimas y familias. Necesitamos crear espacios seguros donde puedan compartir historias sin miedo a tener que represalias, a tener que estar reteniéndolas por el miedo a que en algún momento ellos puedan sentir que pues, van a morir. No pueden vivir con el miedo de estar en silencio. No tenemos que vivir con el miedo de que en algún momento si yo salgo a la calle me vayan a asaltar, me van a secuestrar, me van a coludir con una asociación mala, pues. Salamanca o Guanajuato, todo el estado de Guanajuato, también México, debe ser un lugar que la gente pueda vivir en paz, que la gente pueda disfrutar de los sueños que tengan, que la gente pueda salir a la calle sin el miedo o sin el temor de que a lo mejor pueda ser un mal día. Bueno, pues nuestro tema de podcast va derivado. Casi todo está de la mano. Dentro del narcotráfico está muy relacionado con la corrupción y la violencia. La violencia está muy relacionada con la corrupción y el narcotráfico. Y la corrupción está muy ligado al narcotráfico. A lo mejor en violencia, más o menos, pero no podemos definir violencia como tal. Y aún así se queda muy relacionado estos tres aspectos. ¿Por qué? Tan solo por el simple hecho de que el narcotráfico maneja la mayoría de cosas ilegales dentro de nuestro país, o incluso la forma en cómo actúa en México ha sido muy crucial, ya que la corrupción en temas políticos y en temas sociales son cosas que afectan demasiado, ya que tanto prácticas corruptas, en este caso como fraudes, o ese tipo de aspectos afectan mucho nuestro entorno cotidiano. Casi la gente no suele hablar de estos temas, por eso es que nuestro podcast se llama Voces Silenciosas. Nosotros tratamos de hablar y poder conversar este tipo de cosas para la solución de problemas así, y que nuestro podcast llegue por lo menos a ser usado a favor de nosotros como pueblo, a apoyar a nuestro entorno a que tenga una mejor convivencia. Entonces, si alguien pudiera escuchar este podcast, sería mucho favor. Así que algunos compañeros como nosotros ahorita aquí, como mi compañera Rosales, nos quiere argumentar un poquito. Bueno, yo quisiera dar una posible solución tal vez, que, o sea, que en los trabajos haya más oportunidades, bueno, mejor dicho, que haya más oportunidades de trabajo, ya que hay veces que los actos de narcotráfico a pequeña escala son por la falta de oportunidades o porque no por necesidad económica para su familia. Entonces, o sea, si hubiera tal vez más oportunidades de trabajo, o sea, donde los muchachos puedan, no sé, o puedan seguir trabajando, o puedan tener un ingreso para su familia, pues creo que así no habría tanto narcotráfico, porque la mayoría de jóvenes siempre se van
a vender drogas o cosas así porque pues dicen es que no tengo trabajo, no puedo entrar a un trabajo, porque no puedo tener acceso al dinero y pues vamos a, ¿cómo lo explico? A Una irnos ruta por más lo más fácil. fácil que es vender drogas. Entonces pues eso es lo que yo quería decir y ya. Son varias soluciones que yo creo, ¿verdad? Son diferentes. Podemos definir y en algún momento esto puede ir bajando o puede ir subiendo. Nuestro tema como podcast que es el narcotráfico, la violencia, todo lo que estaba explicando mi compañero. Nosotros hablamos lo que el pueblo no quiere decir por mí. Nosotros queremos inspirar a que varias personas salgan y luchen por un México mejor. Porque es lo que queremos. No queremos que nos critiquen personas como por ejemplo el extranjero, que digan que por nuestra culpa varios consumidores allá son los principales, cuando literalmente ellos son los que nos compran. Ellos son los principales. Nosotros queremos dar que México es una buena imagen, es una enseñanza cultural que en la historia se ha visto que no solo se trata de violencia, sino que también la cultura en México, la historia en México, las actividades que se puede hacer también en México son increíbles. Pero por el tema del narcotráfico, la violencia y el crimen, es muy complicado. La solución que yo, en mi caso, podría ofrecer es mejores propuestas políticas, que el pueblo pueda hablar, que el pueblo también pueda decidir a través de decisiones, o sea, que no se tomen solo las casos, no se tomen solo en cuenta posiciones políticas de gente poderosa, que también se tome la gente del pueblo, que el pueblo quiera también decida sus necesidades. ¿Quieres argumentar algo, mi compañero Ángel? Bueno, pues antes de argumentar quisiera invitar a nuestros patrocinadores también de este podcast. Los invitamos a que compren Fresh Hair. ¿Quieres tener tu cabello fresco todo el día? Bueno, pues este aerosol con olor a menta hará que tu cabeza esté fresca todo el día. Y con su duración de 48 horas, tendrás más que fresca la cabeza, porque ahora tendrás dudas claras, limpias, e incluso podrás tener mejor rendimiento con este aerosol. Así que los invitamos a comprar en la tienda de la esquina. Estas la encuentras en cualquier supermercado, tienda, incluso en la tienda oficial puedes comprar este tipo de cosas. Así que los invito a comprar Fresh Hair, nuestro acondicionador con olor a menta. Y bueno, continuando a nuestro podcast Voces Silenciosas, algo que quisiera comentar sería la forma en como nosotros como pueblo tratar de unirnos, como mencionaba antes y como volví a mencionar otra vez, sería la participación ciudadana, ya que mucha gente al ver este tipo de cosas simplemente no lo deciden hablar. Son cosas que solo platican entre familia, pero si jamás lo platicamos a un gobierno, o en este caso a nuestro gobierno nefasto que tenemos aquí en nuestra nación, cómo se pueden ellos dar cuenta de que vivimos en este tipo de cosas si no lo comentamos? Donde la violencia es más que normal dentro de nuestro entorno cotidiano, porque incluso nosotros lo llevamos a cabo la mayoría de las veces y jamás nos damos cuenta. Así que otra cosa que también podría funcionar demasiado sería el implementar políticas en relación a esto o el implementar leyes que cuando haya alguna denuncia o cuando haya alguna denuncia anónima, esta se puede tomar y puedan hacer un método de investigación en la que nosotros, en la que las jurisdicciones puedan investigar a cabo este detalle y poder solucionarlo lo más pronto posible. ¿Alguno de mis compañeros a lo mejor quiere argumentar algo?
compañera Lovely, ¿tendrías algo que aclarar en nuestro tema? A mí me Por gustaría supuesto. hablar. Habla tú, Jocelyn, primero. Volviendo al tema de mis compañeros, es importante entender que en Salamanca, como muchas otras ciudades en México, ha sido afectada por la corrupción en diversas formas, es decir, desde la infiltración del crimen organizado en las instituciones locales hasta la falta de transparencia en la gestión pública, lo que la corrupción ha sofocado la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. La corrupción en Salamanca no solo se limita a actos individuales, sino que se ha convertido en un fenómeno sistémico. ¿Esto qué va? Que afecta a la manera en que se toman decisiones en el gobierno local, impactando directamente en la calidad de vida de los habitantes. Esto va también para nivel nacional. La corrupción refleja un problema más amplio que enfrenta en México. La percepción de la corrupción que en el país es alta y esto afecta a diversos países y esto afecta a la inversión extranjera y la reputación de México. Cuando las empresas ven que la corrupción es un problema persistente, pueden durar en invertir, lo que a su vez limita el crecimiento económico en las oportunidades laborales. Además, la corrupción alimenta la violencia y la inseguridad, que como dijeron mis compañeros, ya no es muy seguro salir en las noches, ya que te puede pasar cualquier cosa. En Guanajuato hemos visto un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico, y esto está vinculado con la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. La falta de rendición de cuentas permite que los grupos criminales operen con impunidad, lo que crea un ciclo de violencia que afecta a todos. Bueno, como dices tú, Jocelyn, hay que como que hablar también de los riesgos del narcotráfico también, especialmente para como que inculcar a los menores sobre los riesgos del narcotráfico. Por ejemplo, nosotros como sociedad podríamos hacer programas de educación sobre los riesgos del narcotráfico y el consumo de drogas. Hay que hacer como que charlas y talleres para que sepan todos del riesgo. Y también con las familias, apoyar y comentar y entre los padres y menores sobre el narcotráfico. Aquí hay que ofrecer actividades recreativas y deportivas que promuevan la salud y el bienestar también de los menores, porque, bueno, porque literalmente el narcotráfico no es algo chido como lo han presentado en las series que hay como que en Netflix, ¿no? Es literalmente, esto es una vida muy acelerada, te, literalmente esto te envenena y te pueden como que hallar en una bolsa y no sabes, y nadie sabe el por qué o el que estabas haciendo ahí. Bueno, antes de poder continuar, este comercial también está patrocinado por nuestros amigos del medio ambiente. Este comercial les participa a nosotros como a oyentes del podcast a que recolecten la basura plástica de su casa en un solo contenedor y estos donarlos a nuestra sede, amigos. Bueno, sigamos. Pues bueno, más que nada hay veces que, por ejemplo, las aplicaciones sobre películas, por ejemplo Netflix, bueno, lo que nosotros habíamos escuchado, que nos habían platicado o cosas así, fue de que Netflix fue como bueno, Netflix es como que, como si les estuviera enseñando a las personas a incluirse en el narcotráfico, no sé si me doy a entender. Como un motor. Ujú. Que, o sea,
que Netflix fue el motor para que las demás gentes o para las demás personas como que se incluyeran en el narcotráfico, como que les llamara la atención. Entonces, pues hay que también tener cuidado con ese tipo de aplicaciones, ya que hay veces que eso influye mucho en las personas y que ahora, porque lo vieron en una serie de Netflix, ahora ya lo quieren recrear ellos también. Entonces, pues la verdad, eso sí no está bien y no está, pues no es correcto que, bueno, aunque la serie no tenga como propósito el que se incluyan a un narcotráfico, pero pues sería mejor como no, ¿cómo les diré? Bueno, no sería bien el que la gente lo tomara como que es mm, como que es una invitación a que te unas al narcotráfico. Y ya. Bueno, pues es un caso que se ha estado viendo muy seguido aquí en nuestro entorno cotidiano. Como mencionaba, lo de que cada persona tiene su propia autonomía. Y como muchas personas se dejan llevar por series, documentales, películas, porque muchas veces cuando nosotros terminamos de ver una película, solemos creernos el personaje principal o solemos pensar que nosotros podemos llegar a ser como él. Y como este tipo de documentales, series o películas tienen mucha relación con la violencia, o en este caso con el narcotráfico, pues es como una invitación a que las personas que ven este tipo de cosas o que son consumidores o más bien observadores de este tipo de cosas puedan mal influenciarse en cierto aspecto a continuar con este tipo de cosas. Porque, como lo hemos visto, estos temas son tan normales que en cualquier lugar podemos observarlos, como mafia, como como organizaciones secretas, que se deriven siempre y cuando al crimen organizado. Lamentablemente son casos que se nombran mucho, se escucha mucho, incluso es un tema muy hablado, incluso en canciones, como mencionaba mi compañero Leónidas, sobre los narcocorridos. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Nope, pero sí podemos tratar de hacer campañas o más bien vociferar este tipo de cosas de tal modo en que las personas, niños o adultos se den cuenta de la violencia que tienen este tipo de canciones, películas, series o cualquier medio de entretenimiento. Hacerles ver que este tipo de cosas son tan malas que pueden afectar a cualquier persona en nuestro entorno, tanto éticamente, moralmente, mentalmente y socialmente. ¿Algún compañero que está aquí en esta podcast quisiera argumentar algo o dar alguna solución? No, yo creo que algunas de las soluciones que puede hacer a este tipo de cosas trata de en medios de comunicación, en este caso la televisión, teléfono, en este caso, en aplicaciones como las series, en este caso, que también se pueden ser aplicadas en las series que hacen narcos. Yo creo que una solución es realmente quitar ese catálogo, esas historias que hacen ver a los personajes como si fueran buenos, la serie de Pablo Escobar, hacen ver como si fuera, hacen ver como si fuera como el personaje principal, este, fuera literalmente la buena persona de una historia mal contada cuando literalmente tenía un imperio de drogas, o sea, era algo malo, o sea, era algo que no estaba bien hacerlo, pues. La solución yo creo que daría es quitar todos los catálogos de esas películas, series, quitar todo eso, promover que algunas, que en este caso podemos promover a los jóvenes como ver historias que sí sean de buena enseñanza en este caso, como tal vez, no sé, libros que les llamen la atención, enseñar películas que también les pueda llamar algo la atención, pero que no sea referente a este tipo de temas. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es fomentar
y fomentar en este caso y hacerles creer que están haciendo, que bueno, que están viendo lo correcto. O sea, ha habido varios casos de que chavos se dejan influenciar por las series y hacen cosas muy malas. Un caso en Estados Unidos donde afectó un niño o un adolescente, o sea, era un joven por ver la serie llamada, creo que era Monsters, la famosa historia de Jeffrey Dahmer, que inspiró mucho y pues acabó muy mal. Pero el chiste aquí es que aquí en México puede ser que también esté afectando a varias personas. Y yo creo que mi solución, bueno, mi solución en este caso es eso, dar todo ese catálogo, ver eso, implementar otras cosas, pero que sean de bien en este caso. Es lo que yo creo que puede implementar y que puede ser mejor. Bueno, pues se han implementado muchas cosas, como el hecho de que tengan control parental. El que tengan control parental en este tipo de cosas nos beneficia un poco a nosotros como adultos, ya que como es contenido solamente para adultos, no a fuerzas no tenemos que enseñarles desde un principio a que ese tipo de cosas no deben de ser, e incluso no mostrársela a nuestros niños o simplemente creando una aplicación para este tipo de películas, series, documentales que se dediquen fácilmente con el control parental, ya que este tipo de cosas, como hay muchos niños con que tienen tienen digamos, hay muchos niños que tienen en este caso contactos, tienen tienen mucho acceso al internet y es este mismo lo que les permite ver este tipo de cosas. Em, Supongamos que hay un niño al que sus padres no lo mencionan nada. No tiene, digamos, una autoridad en su casa. Lo que pasa es que a este niño le entregan un celular. ¿Qué es lo que sucede? Pues el niño se va a ver conmocionado al principio y va a instalar cualquier aplicación que le llame la atención. En este caso instaló solo juegos. Y para colmo instaló un juego directo que sería como relacionado a armas. Y empieza a llamarle este tipo de atención las cosas. O sea, aplicaciones que tengan violencia o cualquier otro tipo de cosas también deben de tener un control parental. Pero como este niño tiene pero mucha permiso con este tipo de cosas, simplemente ¿qué va a pasar? Lo va a instalar, le va a llamar la atención y como le va a llamar tanto la atención, va a seguir descubriendo y descubriendo y descubriendo qué más puede investigar de este tipo de cosas. Y como esta persona simplemente no tiene ninguna ley o autoridad que le restrinja este tipo de cosas, se va a mal influenciar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que va a entrar más a detalle y como va a investigar más a fondo cualquier otro tipo de cosas relacionado en este aspecto, simplemente se va a encontrar con películas, series, como en este tipo de cosas y como no tiene ninguna autoridad o ley, simplemente le va a hacer lo que le dé la gana. Algún día puede, digamos, utilizar esto a favor suyo y provocar cualquier incidencia o catástrofe en su entorno. Mi compañera Paula quiere comentarnos un momento, quiere comentarnos. Pues bueno, yo quisiera decir más o menos, o sea, cómo pudiéramos disminuir un poco la corrupción, pero más que nada empezar desde lo básico. Y lo primero que pudiéramos hacer sería fomentar la educación en valores y ética desde una edad temprana. Pues estaría bien incorporar educación ética en la escuela, de que los niños y jóvenes deben aprender desde pequeños la importancia de los valores como la honestidad, la justicia, el respeto y la responsabilidad. También sería bueno que ellos tuvieran un ejemplo en casa, ya que los padres y los familiares deben ser ejemplos de comportamiento ético. Si los niños crecen en un entorno donde se valora la honestidad y el respeto, es más probable que adopten esos valores, pues, a lo largo de su vida. Aunque también estaría bien que se promueva la responsabilidad individual.
o sea, evitar prácticas corruptas cotidianas, ya que las personas justifican actos pequeños de corrupción, ya sería como un soborno o una mentira, ya que consideran que no tienen impacto significativo. Es importante que ellos tengan la idea de que la integridad en las pequeñas acciones es fundamental, o sea, evitar favores como dar o recibir sobornos y pues para, ¿cómo se dice? Pues para que que no crezcan con esa idea de que está bien el, mira, le voy a decir una mentirita piadosa y ya, o sea, o un soborno de que te doy esto y dame esto, o sea, es importante que ellos desde pequeños se les enseñe que eso no está bien. O sea, hay que generar conciencia sobre los efectos negativos de la corrupción. Lo que podría hacer es, hay que hacer campañas de concientización, organizar charlas, talleres o actividades en comunidades sobre cómo la corrupción afecta el bienestar colectivo, la calidad de vida y el desarrollo económico. Aunque la corrupción no solo afecta al gobierno, sino a todos los sectores, incluyendo la educación, la salud y la infraestructura pública. Bueno, pues sí, tienes mucha razón, compañera Paula. Este, dentro de lo que mencionas, tenemos, digamos, un artículo en la que a cada persona nos da el libre albedrío. Esto significa que entre nosotros tenemos que tener la madurez y concientización de poder, adentrarnos en este tipo de temas. Como un chiquillo no tiene este tipo de cosas, el libre albedrío se lo obtiene de todas formas. Aunque sí hay autoridades que sí puedan correccionar este tipo de cosas, ya la mayoría se guían por este tipo de leyes, artículos o cualquier otra cosa que haya mención de esto, y con eso tienen para defenderse. Y últimamente la mayoría de los jóvenes mencionan este tipo de cosas, que tienen leyes, que tienen derechos, que le prohíben hacer esto por esto o así. Y pues es lo que les lleva a conducir a actos de violencia. Alguien que quisiera comentar, argumentar o mencionar algún caso en específico de este tipo de cosas, en este caso de violencia en los medios de comunicación. Pues puede ser de que en los medios de comunicación algún tipo de violencia pues sea a través del, pues sí, como del internet, en este caso a través de tu teléfono, ya se puede insultar a alguien, ya puedes exhibirlo también. Está también las dichosas, ¿cómo se llaman? Que ahora los funas, ya cualquier tipo de método de comunicación que tenga internet ya se puede utilizar tanto para cosas buenas como para cosas malas. Es dependiendo de la posición en la que tú quieres usar ese herramientas de redes. O sea, podemos utilizar el teléfono para insultar a alguien, sí, te puede insultar de diferentes maneras, claro. Puedes tomar una foto sin consentimiento, te puedes enviar algo que no está bien, diferentes maneras, ha habido muchos casos. En especial ha sido de jóvenes. En este caso, está muy, está muy difícil definir cómo se puede argumentar algún tipo de violencia en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no se pueden mencionar tantos que no hay muchos, así como si está está el teléfono, ahora, laptop, el tablet, pero casos diferentes, eh, no, la verdad, ahí sí no podría decirles yo muchos, pero de que hay, y de que se ha visto a lo largo del tiempo también.
se ha visto. No sé si alguien me puede decir un caso, he conocido que alguien no ha tenido una experiencia también incluso, todo se permite. Si alguien me puede aportar con algo. Bueno, pues nuestros patrocinadores, este, protectores del medio ambiente, los invitan a la recolección de tapitas y de basura electrónica para la ayuda del medio ambiente. Este apoyo va para nuestro bien, por eso es que los protectores del medio ambiente los invitan a unirse a esta campaña. Nuestros patrocinadores, protectores del medio ambiente, los invitan. Ahora, sin más preámbulo, podemos continuar con nuestra presentación. Mi compañera Lovely tiene algo que argumentar. Bueno, sí, así es, Ángel. Uno de los casos que podría decir reales que ha pasado es de narcotráfico, es de ninis en México. Los ninis fueron un grupo de jóvenes entre de 12 y 18 años que se unieron al cartel de las Zetas en la ciudad de San Fernando, en Tamaulipas, México. El grupo fue formado en la década de los 2000 y se convirtió en uno de los grupos más violentos y temidos de la región de Tamaulipas. Los Ninins se unieron al cartel de las Zetas por una variedad de razones, incluyendo la falta de oportunidades laborales, la pobreza y influencias de la delincuencia organizada en su comunidad. Bueno, tenemos un claro ejemplo, en este caso, de ese tipo de violencia. O sea, ya podemos ver un ejemplo. ¿Quieres agregar algo más, Lovely? Bueno, una vez que se unieron a ese cartel, los ninis fueron entrenados en una técnica de combate y manejo de armas y tácticas de intimidación. El caso de los ninis es un ejemplo de la falta de oportunidades y la pobreza y la influencia de la delincuencia. También destaca la importancia de abordar las causas subyacentes de los problemas y participaciones en oportunidades. Es importante destacar el caso que los ninis es un ejemplo de cómo la delincuencia organizada puede afectar a los jóvenes y que hay muchos otros casos similares en diferentes partes del mundo, en especial aquí en Salamanca también ha habido cárteles. No, sí, tienes mucha razón. En este caso, pues para este tipo de cosas se han implementado muchas cosas, como leyes, artículos, e incluso han mencionado mucho sobre la policía cibernética, que en este caso nos ayuda a evitar cualquier tipo de problemas. Y también existen este, herramientas como nosotros dentro de nuestras aplicaciones para poder bloquear a algún usuario, para poder reportarlo, para poder hacer cualquier tipo de cosa y que la denuncia se quede como tal. Porque hay personas que han denunciado o han pasado así y no pasa nada. Esta persona sigue y sigue y sigue y con amenazas, con presuntas cosas dentro de la violencia cibernética. Entonces, pues, ¿se han implementado? Sí, se han implementado. Hay cosas que se restablezcan, hay cosas que pueda haber para que nosotros podamos ayudar. Bueno, sí, el hecho de que implementen pláticas para que nosotros podamos darnos cuenta cuando hay violencia en un chat o en cualquier otra persona, pues sí, pero de que se mencione mucho, mucho en cada escuela o que por lo menos haya conciencia de este tipo de cosas, eso sí no. Pero aún así, ¿se han implementado? Sí, ¿hay implementaciones? Claro que sí. Entonces, de que tengamos problema con estos tipos de cosas, hay problemas. ¿Hay solución? Debe de haber. Así que algunos de mis compañeros quisieran argumentar algo o poder concluir este tema para poder continuar con nuestro podcast. A mí me gustaría comentar algo, compañero. Para los, para, Adelante. para los,
Para los jóvenes, esto es crucial que busquen alternativas positivas y constructivas. Por ejemplo, podrían buscar deporte, arte y participación, entretenerse en cosas más creativas para que no se influye en la violencia y el narcotráfico que se drogan, pues, pueden ofrecer un sentido de propósito y pertenencia, alejándolos de las tendencias del crimen y la violencia. Al involucrarse en estos tipos de actividades como el arte, deportes, jugar fútbol, otra cosa que deseen, pueden fomentar el desarrollo profesional y personal. Los jóvenes pueden construir un futuro más brillante y contribuir a una sociedad más justa. En caso para los adultos, esto es esencial que actúen como modelos a seguir y guías para las nuevas generaciones, porque como dirían, pues, de tal palo tal astilla, el hijo puede ver las acciones que hace su padre y puede guiarse en eso. Pueden promover la transparencia, la ética y la responsabilidad en todos los hábitos de la vida. Desde el hogar hasta el trabajo, es vital para crear un entorno donde la corrupción y el crimen no tenga cabida. Además, apoyar las políticas públicas que fortalecen las instituciones y promueven la justicia social es una responsabilidad compartida que puede marcar la diferencia. La corrupción y el narcotráfico son algo que prosperan en la falta de oportunidades y en la desconfianza hacia las instituciones y en a la desconfianza de los jóvenes. Por lo tanto, es fundamental que todos, independientemente de nuestra edad, trabajemos juntos. ¿Qué queremos decir con eso? Que se apoyen mutuamente, por ejemplo, que si ves a un compañero que se esté drogando, deberías estar apoyándolo y yéndolo a un camino mejor. Al hacerlo, no solo protegemos a nuestra comunidad, sino que también aseguramos un futuro en el que todos podamos vivir con dignidad y seguridad. Bueno, para concluir nuestro podcast, Voces Silenciadas, es importante que cada participante o cada persona de nuestro equipo pueda dar su propia conclusión. Bueno, mi conclusión en este caso, por ejemplo, en todos los ámbitos que nosotros tenemos, sociales, culturales y todo eso, se relacionan mucho al aspecto de la violencia, la corrupción, el narcotráfico, ya que no es más que normal verlo, es muy seguido y lamentablemente implementar cosas para evitar este tipo de cosas no se han llevado a cabo dentro de mucho tiempo. Bueno, en mi caso, pues ya para concluir mi tema, estos temas que nosotros mencionamos en este podcast tienen mucha relación. Han habido cosas, han habido más que nada leyes, implementaciones para que este tipo de cosas ya no se lleven más a cabo, pero aún así se siguen mostrando normalmente, como si se tratara de que el mismo algoritmo dentro de nuestras redes o cualquier otra simple cosa nos siga motivando a hacer este tipo de cosas. Aunque hay mucha gente que tenga autonomía o que tenga su propia, concientización de este tipo de cosas, lamentablemente no todos la tenemos. Y es tal caso que nos lleva a conducirnos a este tipo de cosas como la violencia, como al narcotráfico, el crimen organizado, o que nosotros nos entremos más en el aspecto de las drogas. Así que esa es mi conclusión por parte. Soy Ángel Daniel. Este, a lo mejor le voy a pasar el micrófono a otros compañeros. ¿Alguien más que quiera argumentar su conclusión? Yo puedo decir, o en ese caso mi compañero dijo como ya para acabar en conclusión, el tema del narcotráfico o violencia o todo lo que se ha visto en este podcast, ¿escuchado? Es un tema bastante delicado que se ha estado llevando ya en varios años, pero que a lo largo del tiempo se ha visto de que a veces hay mejoras y a veces no hay mejoras. Nosotros como pueblo tenemos la voz, el derecho y el voto para decidir qué queremos para nuestro bienestar, para qué decir qué queremos en nuestro. Hoy en día familias se han visto afectadas por este tipo de problemas. ¿Por qué nosotros tenemos que ser
tenemos que ser influenciados por el temor, en este caso. En contrario, yo digo que podemos ser mejores, podemos implementar diferentes tipos de oportunidades, podemos implementar más trabajos, más seguridad, más ámbitos escolares en los que los jóvenes puedan educarse mejor, mejorar con las familias. Incluso yo los invito a todos que nos están escuchando que en las familias, pues más que nada, lleven un rumbo mejor, una educación mejor. Que no cometamos el error de caer en este tipo de consecuencias de estar con los narcos, así. Son varias cosas en las que nos podemos afectar, pero mencionamos todo lo anterior y mencionamos las oportunidades, mencionamos cómo podemos deshacernos de cada uno de estos temas, las posibles soluciones. Y yo creo que esta sería mi conclusión. Ustedes ya han escuchado este podcast y le paso el micrófono a alguien más que se quiera hablar, que tenga la voz. Bueno, como dijeron mis compañeros, la unión de los jóvenes al narcotráfico es un problema complejo que requiere una respuesta integral. La falta de oportunidades y la pobreza, la influencia de la delincuencia organizada y la búsqueda de identidad y pertenencia a solo algunos de los factores que pueden llevar a los jóvenes a unirse al narcotráfico. Es fundamental que se aborden las causas subyacentes del problema y que se proporcionen oportunidades y apoyo a los jóvenes para prevenir que se unan al narcotráfico. Además, es importante que se trabajen en estrecha colaboración las comunidades, las familias y los jóvenes mismos para desarrollar soluciones efectivas y sostenibles. La prevención y la intervención temprana son clave para evitar que los jóvenes se unan al narcotráfico para proteger su salud y su bienestar y su futuro. En resumen, la unión de los jóvenes al narcotráfico es un problema complejo que requiere una respuesta integral. Es fundamental abordar las causas y trabajar con las familias y comunidades para desarrollarlo y que sean sostenibles y efectivas. Esa es mi conclusión. Le paso el micrófono a mi siguiente compañera. Pues bueno, mi conclusión sería que el narcotráfico y la corrupción, pues la verdad sí está, pues, bueno, mejor dicho, el narcotráfico y la corrupción afectan mucho a las sociedades, especialmente en países como México, donde el narcotráfico de drogas es un motor importante de la violencia y la inseguridad. Eh, También lo que quería comentar es que como padres, bueno, para los padres de familia es que no dejen recaer sus problemas o mm, bueno, sus problemas y, por ejemplo, o sea, que todo le afecta a sus hijos porque más que nada a quienes más les afectan es a ellos. Y lo primero que hacen es recurrir a las drogas, a la violencia tal vez, o sea, a todo eso es lo que afecta y eso es lo que hace que más personas, más jóvenes se quieran incluir a las drogas porque o por los problemas o o por muchas cosas que hay veces que los jóvenes como que se sienten atrapados y dicen, mi única solución es drogarme. Y aunque no es la solución, pero pues lamentablemente por sentirse solos o por sentirse tristes, su único escape es las drogas. Pero pues hay que tratar bueno, hay que buscar maneras para poder mm, que, o sea, que ya no haya más jóvenes drogándose, que ya, pues no sé, también más que nada en el narcotráfico, tratar de ver, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Que ya se disminuye el narcotráfico, tratar de buscar
soluciones, la verdad no sabemos cuáles, pero, pero pues con el tiempo esperemos que se puedan dar soluciones. Y pues bueno, esa sería mi conclusión. Bueno, ya para terminar nuestro podcast, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, en este caso nuestros comerciales. Muchas gracias, porque sin ellos no hubiésemos podido recaudar fondos para este tipo de cosas, para poder reunir a las personas que nosotros tenemos ahorita, para poder hablar de este tipo de cosas. Bueno, sin más preámbulo, en este podcast fueron los temas de crimen, corrupción y violencia. En este tema hablamos sobre este tipo de cosas, así que ya dimos nuestra conclusión. Esperemos encontrarnos en otro podcast de fondo y poder argumentar más, pero nuestro otro tema. Los invitamos a escucharnos más seguidos. Estamos en radio, estamos en nuestros canales de YouTube, YouTube Music y en Spotify. Así que los invito a seguirnos. Nosotros somos Voces Silenciadas y este fue el tema: crimen, violencia y narcotráfico. Muchas gracias por escucharnos. Espero que estén atentos a nuestras próximas notificaciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Así que sin más preámbulo, muchas gracias. Y en este podcast finalizamos este tipo de cosas. Así que nos vemos, cuídense. Muchas gracias a todos nosotros que estamos aquí presentes. Les agradezco mucho la invitación. Más que nada a Leo, que fue nuestro conductor. Y bueno, Gracias. nos vemos. Mi compañero Leónidas, Lovely, Jocelyn, Paula y yo, Ángel Daniel Méndez Muñoz. Así que nos vemos a la próxima. Chao. Nos vemos en otro podcast, Voces Silenciosas.